Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Rincón Pericial. Bienvenidos una vez más a otra cápsula relacionada con la segunda parte del tema de la cadena de custodia. Gracias de antemano a todos ustedes por estarnos siguiendo a través de la página del Facebook, el Centro de Adiestramiento, Asesoría y Servicios de Experticia Integrales, y también al de ¿qué pasó? De el 55 49 81 34 78. Y recordándoles que tenemos Instagram, ya también tenemos algunos seguidores por ahí en Instagram. Gracias por su participación. Se han estado incrementando los suscriptores. Ayúdenos a continuar y poder incrementar a los suscriptores. Gracias de antemano. Les saluda a su gran amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera. Y bueno, esta cápsula relacionada con la segunda parte, ¿verdad? Del tema que vertimos en la cápsula anterior, con respecto a la cadena de custodia. Efectivamente, recordemos que esa cadena de custodia pues, es un sistema de control, ¿verdad? Para llevar a cabo este procesamiento en el control de los indicios, las evidencias o los elementos materiales probatorios o todos aquellos objetos que sean parte de un proceso de investigación desde que se identifican hasta que la autoridad determine, habíamos comentado. Ya también platicamos en la parte legal donde sustenta el hecho de la creación de esta cadena de custodia y sobre todo también la creación derivada de la cadena de custodia, la Guía Nacional de la Cadena de Custodia, donde viene prácticamente el desarrollo, el desglose ya del trabajo que nos corresponde a todos los involucrados en la cadena de custodia. Al Ministerio Público, policías en los diferentes niveles, fueros, en los diferentes terrenos, el personal pericial, y aquellos que también se involucran como apoyos, puede ser la Armada, la Marina, los cuerpos de emergencia, en fin. Bien, recordemos que la cadena de custodia, los responsables somos todos los que estamos involucrados con este procesamiento mientras se lleve a cabo el aspecto de la investigación. Claro, obviamente en su etapa cada uno de acuerdo a cómo intervenimos. Platicamos de los roles, por ejemplo, que están establecidos en esta guía nacional, como son los roles de la policía, el primer respondiente que habíamos comentado, y bueno, quedó ahí bien claro que el primer respondiente es aquella autoridad que va a llegar al lugar y que va a tener dentro de su rol, pues primeramente, el aseguramiento, el acordonamiento y la preservación de los indicios. Y aportar y prestar el apoyo a los policías con capacidades para procesar y o a los peritos en su caso, ¿verdad? Cuando estos estén interviniendo en el lugar. ¿Cuál es el apoyo que pueden prestar? Pues probablemente hasta el apoyo para el traslado de los indicios al área donde les sea indicado. Por otro lado, la policía con capacidades para procesar, que está indicado también en la Guía Nacional de la Cadena de Custodia, donde refiere también la participación tanto de un coordinador de la policía con capacidades para procesar, que es el que se va a encargar de la verificación o la revisión o inspección del trabajo que esté realizando la policía con capacidades para procesar y coordinarse pues, con las demás autoridades para llevar a cabo un mejor desempeño en el procesamiento. Por otro lado, puede tener la posibilidad y la facultad de solicitar la corrección de un acordonamiento, por ejemplo, buscar la manera de cómo mejorar inclusive el trabajo de procesamiento que esté llevando a cabo su personal y coordinarse pues, con el coordinador de peritos o con las autoridades correspondientes. Por otro lado, también la cadena nos habla de un coordinador de peritos, que pues tampoco normalmente ni el coordinador de la policía con capacidad para procesar ni el coordinador de peritos se ha visto en el lugar. Ahí, bueno, pero se entiende que de acuerdo a este protocolo, a este ordenamiento, pues deberán existir esos coordinadores y trabajar en el terreno, trabajar en el campo, que prácticamente esa es la idea y la función que les compete llevar a cabo la coordinación de su personal. Para el caso del coordinador de peritos, pues es el que va a llevar también dentro de su rol la coordinación y la inspección y verificación del trabajo que esté realizando su personal. También, pues obviamente, el personal que se encuentre involucrado en ese momento realizando actividades de procesamiento.
Podrá también tener la facultad de verificar y dentro de su verificación poder corregir, cambiar o solicitar el cambio o mejora de algún paso del procedimiento, por ejemplo el acordonamiento. Pues no está bien acordonado, pues podrá solicitar que se acordone de una manera más adecuada, probablemente se requiera más terreno, más expansión de acordonamiento, podrá solicitar a las policía de primera respuesta o a quienes se encuentren resguardando, pues que amplíe el campo. Como ese tipo de cosas es importante ubicar para el coordinador de peritos. Por otro lado, así como la policía con capacidades para procesar, que hoy día en esta cadena nacional, en este protocolo se le da la facultad para que realice el procesamiento de los indicios, al igual que las actividades que ha venido desarrollando el perito, siguen de la misma manera las actividades de este. Esto no quiere decir, comentamos ayer, que porque se aplique la facultad hacia la policía, el perito ya no lo haga. No, sí, esto refiere a precisamente que cualquiera de los dos, uno u otro, puede realizar ese trabajo. ¿Qué sucede si se encuentran los dos? Pues tendrán que coordinarse para llevar a cabo este procesamiento. La cadena de custodia es muy interesante desde el punto de vista de establecer y llevarnos un mecanismo de control, precisamente porque es importante, y ayer lo comentábamos también, es importante ubicar que sí requerimos ser más ordenados, requerimos ser más organizados y sobre todo requerimos más trabajar en equipo. Desafortunadamente no estamos muy dados y muy acostumbrados a trabajar en grupo, a trabajar en equipo. Esa es una de las partes en que nos aquejan mucho en los diversos sistemas o los diversos esquemas. Inclusive hasta en las emergencias, hemos visto en los desastres cómo nos cuesta mucho trabajo el acoplarnos y coordinarnos y trabajar en coordinación con equipo, con otros grupos. Uno de los grandes problemas y una de las grandes características que nos llevan a esta condición es precisamente, diríamoslo así, el ego. ¿Verdad? El ego, el que pues es que sabe más, yo sé más que él, pues el que me va a enseñar, pues es que yo cómo voy a meter ese grupo que no sabe nada, es que yo, o sea, siempre las actividades desafortunadamente las aterrizamos a aspectos y actitudes de muy niños, muy niñerías. Y efectivamente es una verdad, eso es una verdad, lo vemos trabajando en el campo de las emergencias. Hasta ahorita no hemos aprendido a trabajar en grupo o en equipo. Y ahí está la muestra, para muestra falta un botón, todas las emergencias que hemos tenido y podemos echar mano de la historia en donde hemos remontado hasta la fecha, hasta nuestros días, como todavía no podemos aprender y acoplarnos a trabajar en equipo. Y eso es precisamente parte del problema por lo cual la cadena de custodia no ha podido funcionar, por el ego, por la falta de interés, por la falta de visión muchas veces, porque nos vale un reverendo cacahuate la responsabilidad que tenemos al respecto, no queremos entender y aterrizar que es una responsabilidad muy grande, y ya lo habíamos comentado, inclusive pues ética, profesional, moral y sobre todo legal. Es una responsabilidad la que tenemos al llevar la aplicación de nuestros procedimientos o el protocolo para el procesamiento de los indicios. Entonces, debamos de aprender a trabajar más en equipo, seamos más humildes. Seamos mucho más humildes al llegar a un lugar y ver que tenemos que trabajar con otras instancias y pues vamos a acorparnos. De hecho, no se ve en gran escala o no se ve inclusive el establecimiento del llamado sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes es un sistema que se implementó por allá en Estados Unidos, por ahí de los años 79, por ahí 70, por ahí. En la década de los 70, en la década de los 70 se implementó ese sistema en el cual precisamente nos lleva a una coordinación verdadera, una coordinación adecuada, la implementación de recursos, de mecanismos, de hacer a cada quien tiene que hacer lo que le corresponde hacer. Y cada quien va a aportar lo que le corresponde aportar en un marco de respeto y en un marco de coordinación. Ahí no hay de que yo no trabajo con aquella persona porque ni lo conozco. Aquí tenemos que trabajar y coordinarnos de manera adecuada. Ese sistema de comando de incidentes debiera aplicarse
inclusive hasta por norma o por ley, debiera aplicarse en los mecanismos de la aplicación del procesamiento y tratamiento de los indicios en relación a la cadena de custodia. No está mencionado como tal, pero a final de cuentas es parte del sistema de comando de incidentes. Viene un mando, trae su personal, viene otro mando, trae su personal, pues tendrán que coordinarse esos mandos para que todo el personal de cada uno trabaje adecuadamente, de una manera ordenada, de una manera sincronizada y rindan los resultados efectivos. ¿Cuáles son los resultados? El objetivo que se debe cumplir, que es uno solo. Todos traen un solo objetivo. Entonces, es el tratamiento, es el cuidado, es los indicios, es el trabajo sobre el indicio, es la preservación del indicio, la protección de los indicios. Eso es precisamente lo que nos va a llevar el hecho de que trabajemos y podamos trabajar en una verdadera coordinación. Entonces, hay que echarle ganas también a ese mecanismo del sistema de comando de incidentes. También bien importante que el personal perito, los peritos, personal de la policía con capacidades para procesar y aquellas autoridades anexas o de apoyo que coadyuvan en el proceso de investigación o un lugar de intervención, en un lugar de hechos de hallazgo, también es interesante que debieran tener más conocimientos al respecto de otras áreas, no solamente el manejo del acordonamiento y la preservación, sino también dentro de otras áreas, por ejemplo, del manejo de materiales peligrosos. ¿Qué sucede en un incendio? Y llegan los peritos, llega el personal con policía, la policía con capacidades para procesar, llega la policía de primera respuesta o el primer respondiente y está el incendio, está en su apogeo, está todo el incidente que está siendo atendido por la primera instancia que sería el cuerpo de bomberos y bueno, pues tendrían que esperar. Así lo hacen, claro que así lo hacen, pero en muchos de los casos todavía cuando el personal de bomberos se retira, por ejemplo, y todavía no se tiene esa coordinación con ellos para determinar si es posible que ya puedan ingresar al lugar o no, que se declare precisamente fuera de una condición de riesgo para el personal pericial cuando va a trabajar. Y vamos a ponerlo al revés, por ejemplo, donde llega el personal pericial y no ha llegado el personal de emergencias para controlar. Podríamos ver en un lugar de hechos o de hallazgo donde pudiera haber materiales peligrosos, algún derrame, alguna fuga, alguna situación con un material peligroso que ellos no conocen y desafortunadamente no hay conocimiento de ello. Debiera haber conocimiento, por lo menos para saber cuáles son los primeros pasos que deben de aplicarse en relación a enfrentarse a un área donde existen materiales peligrosos. Eso no lo contempla de una manera muy específica la cadena de custodia, pero parte del conocimiento y parte del área o la habilidad de intervención del personal es interesante que se mencione y que tengamos en cuenta que debemos de ubicarlo y debemos de trabajar por ese lado. Entonces, la cadena de custodia precisamente nos invita a todo ello, a que tengamos una mejor coordinación, a que apliquemos nuestros procedimientos de una forma precisa, de una forma adecuada, cronológica, en grupo, si es necesario, o cuando se presentan los casos, porque cada uno va a tener ciertos roles. Es el caso de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en un lugar de hechos o de hallazgo, pues van a tener dentro de su rol de la cadena de custodia, en cuanto a lo que es la guía nacional, le establece muy claramente la participación en relación al acordonamiento, a la preservación, al aseguramiento del lugar de hechos o de hallazgo. Y en su caso, el apoyo para las autoridades o las áreas de trabajo pericial o la policía con capacidades para procesar. Inclusive se puede apoyar o se puede coadyuvar por parte de las Fuerzas Armadas o por parte de la Marina, que también está ahí involucrada, como coadyuvantes para el traslado de los indicios. Por ahí en la cadena habla de un personal facultado para traslado, ¿okay? Un PFT. Es el personal facultado para traslado de los indicios. ¿Quién es ese personal facultado para traslados? ¿Cuál es la facultad que tiene? Y sobre todo, ¿cuál es el conocimiento que debiera tener para llevar a cabo el traslado de los indicios? Es decir, independientemente que la policía con capacidades para procesar pudiera embalar, empaquetar un indicio adecuadamente, o el perito lo hiciera adecuadamente, el traslado también requiere de un tratamiento, también requiere de una serie de aspectos muy importantes, muy específicos para llevarse a cabo con el mínimo de riesgos.
Entonces el personal con capacidades o el personal facultado para trasladar, pues puede ser cualquiera de las autoridades que están prestas al auxilio, al apoyo de este trabajo. Policía, digamos el primer respondiente, la misma policía con capacidades para procesar, alguna sección específica ya diseñada o establecida en las ministerios públicos o en las policías de investigación que pudieran tener alguna sección ya estructurada de personal facultado para procesar, las Fuerzas Armadas, la Marina, la Armada, todo ese tipo de áreas que nos pueden ayudar y coadyuvar para trasladar los indicios. Pero, pues lógicamente requieren de una capacitación, requieren de un proceso de entrenamiento para llevar a cabo ese protocolo. No es así tan sencillo por el hecho que ya estén empaquetados, embalados los indicios, pues ya aviéntalos y vámonos. No, tiene que llevar un tratamiento, tiene que llevar todo un protocolo. Y sobre todo también el seguimiento de esa cadena de custodia. La cadena de custodia en cuanto a los formatos. La aplicación y desarrollo, llenado y continuidad de los formatos. Acuérdense que se habla de trazabilidad, se habla de mismidad, se habla de muchos factores interesantes dentro de la cadena en la que el objetivo precisamente de esta es cuidar y acertar en todos esos conceptos para que se tenga un buen trabajo y un buen tratamiento sobre estos elementos llamados indicios, llamado elementos materiales probatorios, evidencias u objetos que estén dentro del proceso de investigación en el protocolo. Entonces, bien amigos, pero bien interesante, bien importante meternos más profundamente al asunto de la cadena por todos los roles que se van pretendiendo. Y luego ya nos habla más adelante también de aquellas personas que coadyuvan o que autoridades que prestan apoyo independientemente de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de los bomberos, el policía primer respondiente, el de capacidades para procesar, el policía de investigación, los servicios periciales, los peritos de campo, los peritos de laboratorio, los peritos especializados, ¿verdad? También es importante ubicar, por ejemplo, las áreas de protección civil como áreas coadyuvantes en la condición de emergencia o una situación de carácter donde interviene el Ministerio Público y las policías de los servicios periciales. También, pues obviamente, esta área de emergencias, esta área pública del servicio público, también tiene responsabilidad. Cuando él llega al lugar y tiene que acordonar y tiene que establecer una serie de mecanismos de protección, de prevención, pues también debe de conocer específicamente los riesgos que representan el alterar los indicios, el no atenderlos adecuadamente, el no preservarlos, el no llevar a cabo una protección adecuada. Igual que el caso de los bomberos, ¿no? Que deben de saber también cómo llevar a cabo la prevención y la protección del lugar, sobre todo por los indicios. Es bien importante también ubicar que solamente para caso de personas, inclusive lógicamente fallecidas en un incidente, pues hay que protegerlos. Se dice no moverlo y por hasta que lleguen el Ministerio Público y Servicios Periciales. Bueno, y si está quemando el lugar o tiende a explotar el lugar al riesgo de explosión, pues hay que moverlos, ¿verdad? Lógicamente para que no tengan mayor daño del que ya tienen, solamente en casos de ese tipo. Por lo demás, siempre es procurar que se mantenga en el lugar donde está, como quedó, y evitar el movimiento y evitar la contaminación y evitar también, desde luego, la destrucción o alteración de los indicios. Decían, por ahí alguien comentaba, es que uno de los aspectos importantes de la preservación y acordonamiento de un lugar es precisamente la palabra preservar, es decir, mantener los indicios, que no se alteren, que no se dañen, que se conserven. Pero, ¿qué creen? 99.99999% que es los lugares donde hay un ilícito o donde hay incidente, donde tiene que ingresar el Ministerio Público o la Policía de Investigación y los peritos, o la policía con capacidad para procesar, los servicios periciales. Esos lugares ya están alterados. Ya se alteró la escena, ya se alteró por muchas razones. ¿Verdad? No falta la persona que llega y le pone su sábana, le pone las velitas y ya ahí está alterado. No falta la persona que le quiso echar agua porque estaba prendido, ya se alteró. No falta la persona que quiso sacar de ahí a esas personas y tiró todo lo que pudiera estar relacionado con el hecho. De una manera u otra siempre están alteradas las escenas.
Pero esto no significa tampoco, porque son condiciones de alteración, en muchos de los casos que pudieran sonar de esta manera no intencionales, más bien por desconocimiento, pero por otro lado también se pueden encontrar escenas o lugares de hechos o de hallazgo pues alterados intencionalmente. Entonces, pues ahí precisamente es el trabajo de inteligencia de las áreas periciales, ¿verdad? Cuando llegan al lugar y se dan cuenta que este lugar ya tiene este punto de intervención, pues ya hay una alteración diferente a la alteración, digámoslo así, común, aquella alteración no intencionada, aquella alteración que se da por condiciones muchas veces de desconocimiento. Entonces, ahí ya se ve claramente que ya no es esa situación, sino que son alteraciones ya intencionadas o con otro sentido. Entonces también ubiquemos toda esta parte. Por ejemplo, para el caso de los bomberos, muchas veces llegan a lugares a atender el siniestro, a atender el incendio, y bueno, desafortunadamente, espero ya se haya reducido, parece que no, pero trátese de reducir este efecto, el hecho de llegar a romper cosas por romper, a llegar a tumbar con agua, tumbar ventanas, vidrios, puertas y túmbale con el hacha, cuando a veces no es necesario. Ustedes mismos lo saben, por la preparación que tienen y que han llevado a cabo en algunos casos o que en su tiempo hayan llevado, saben perfectamente cómo las técnicas de ingreso, las técnicas de cómo poder aplicar un procedimiento sin el daño necesario al inmueble. Para los vehículos, por ejemplo, ¿verdad? También es importante en los vehículos cuando hay algún prensado, algún atrapado por un incidente vehicular, que esas personas quedan dentro del vehículo, que muchas veces llegan y mochan todo hasta el toldo y vámonos, le dan en la torre del coche. También a veces no es necesario llevar a cabo todo eso. Entonces se alteran los elementos, se alteran las condiciones, se alteran la escena, se alteran los indicios, precisamente por prácticas inadecuadas o prácticas innecesarias. Es muy interesante. Y también los mismos peritos, muchas veces también luego la regamos ahí, en donde alteramos los indicios o alteramos el lugar de hechos de hallazgo por no hacer bien de nuestro trabajo o por no llevarlo adecuadamente o por no revisar o no verificar o no establecer rutas de acceso, de salida, no trazar nuestras líneas de acción, no establecer nuestro cerco de seguridad para el área de trabajo, el área caliente que le llaman, o de conflicto, y todo ese tipo de cosas también nos genera el hecho de alterar y de generar en un momento dado. Si a eso le anexamos lo que ya por naturaleza se encontraba alterado antes de llegar, pues ya en muchos de los casos andamos perdidos. Entonces, abusados también eso es consecuencia de no poder llevar a cabo una buena investigación y no un buen peritaje y un buen desarrollo de una mecánica de hechos, por ejemplo. Bien, amigos y amigas, por esto es importante este asunto de la cadena de custodia. Vamos a darle seguimiento, vamos a trabajar más adelante en sus roles en el campo, que es lo que nos dice esa cadena ya de manera específica. No obstante que ya abrimos un panorama para ubicar cuáles serían los puntos o las posiciones o roles de cada uno de los que involucramos en este asunto del trabajo de la cadena de custodia. Bien, amigos y amigas, para esos estudiantes de criminalística, échenle ganas, como comentamos, reiteramos, absorban todo lo positivo y lo profesional de peritos que se encuentran en las fiscalías. Hay gente que es muy buena, claro que sí, y pues absorban y retraigan, tráiganse toda esa condición positiva y profesional de quienes, con todo respeto comentábamos, valga la pena. Aquellos peritos profesionales, aquellos peritos que sí se la sacan, sí se la saben y que sí se la saben aplicar de una manera técnica y profesional y sobre todo ética. Entonces llevemos y aprendemos siempre las condiciones buenas. Decían, no aprendas lo malo, aprende lo bueno, aprende lo profesional, porque eso te va a llevar a tener una mejor garantía de ser un profesionista de mayor nivel y ser un profesionista de mayor alcance al éxito, ¿verdad? Ok, amigos, pues gracias y no dejen de suscribirse a este canal, ayúdenos a incrementar esos suscriptores, ahí la llevamos, denle manita arriba si les gustó este video, denle like, compártanlo y también denos seguimiento por el Instagram, El Rincón Pericial, por la página del Facebook del Centro de Adiestramiento, Asesoría y Servicios de Expertise Integrales y al de el ¿Qué pasó? El WhatsApp. 55 49 81 34 78. Es un placer, amigos, haberlos saludado. Gracias, cuídense y un abrazo. Gracias.